Hay un policía, 3 palomas, una iglesia, 2 enamorados y media luna. El policía dispara, las palomas vuelan, la iglesia se cierra, los enamorados se juntan, la luna se llena. La novia se escapa y el novio la atrapa. ¿Serías capaz de encontrar la palabra pollo entre todas estas letras? Tienes tiempo hasta el final del vídeo. 4, 3, 2, 1. Coméntalo si lo has logrado. Aprende a dibujar letras neón. Comenta tu nombre en chino. El mío es Tomoshichi. Forma una palabra sin repetir letras, solo para genios. ¿Cuántas palabras eres capaz de encontrar con todas estas letras sin repetir letra? Primero haces una C, luego haces una U, después una L y lo juntas tú. Nos falta una pata, luego la otra pata, también un ojito y no olvides la nariz. Y así como se hace un perrito fiu fiu. ¿Cómo saber el nombre de tu enemigo? Pon la tercera letra de tu nombre, la última letra de tu país, la primera letra de tu color favorito y la primera letra de tu nombre. Es el nombre de tu enemigo. Había una vez un niño que se portó muy mal en la escuela. Entonces le pusieron orejas. Le dio mucha vergüenza por lo que se lo quiso tapar con un gorro. Pero fue al colegio y le volvieron a poner orejas. ¿Has visto lo que pasó? Descifra el mensaje oculto. ¿Puedes encontrar la palabra dog entre todas estas letras? Tienes tiempo hasta el final del vídeo. 3, 2, 1. Dicen que si pones la talla de tus zapatos, le agregas 2 ceros, le restas el año en que naciste y luego le sumas el año en el que estás, te saldrá este número y el último dígito es la edad que tienes o la que vas a cumplir. A mí sí me salió. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Cómo es posible esto? ¿Lo entiendes?